Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de webinars especializados en restaurantes, ¿no? De restauranteros para restauranteros. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que será este de 5 puntos para crear un equipo de colaboradores altamente efectivo. Y es un tema por lo demás importante porque al final de cuentas el restaurante pues es un equipo de personas buscando ciertos objetivos. Objetivos de rentabilidad, objetivos de servicio, objetivos de producto. Al final de cuentas somos personas trabajando para otras personas, dando altos niveles de servicio. Entonces, el entender cómo crear este equipo de colaboradores es una de las tareas más importantes que tiene el director o el gerente operativo o el gerente administrativo, o cualquiera de las personas que están a cargo de la visión y a cargo del rumbo de nuestro restaurante, ¿no? Entonces, es sumamente importante para nosotros como restauranteros, ya sea que somos operadores o ya sea que solamente seamos propietarios, es muy importante entender cómo está constituido, cómo funciona nuestro equipo de trabajo, ¿no? Y para ello, vamos a tener este webinar de 5 puntos para crear un equipo de colaboradores altamente efectivo y comenzamos en este momento. Espero que nos escuchen bien. Aquí estoy viendo en el chat antes de comenzar. Hoy estoy viendo dónde nos acompaña. Vaquero de Ciudad del Carmen, bienvenido. Rodrigo de Guadalajara, bienvenido. La próxima semana vamos a estar con Sop Restaurant en Guadalajara, el día 16 de mayo, vamos a estar en Guadalajara. Y el día 23 de mayo vamos a estar en Ciudad de México con un tema precisamente de administración. Nos acompañan de Puebla, de Jalisco, de Chilpancingo Guerrero, muchas gracias. De Uruapan, Michoacán. Muy bien. Richard, Uruapan, Chihuahua, Puebla. Muy bien, perfecto. Me encanta que nos estén acompañando. Vamos a comenzar con este tema, 5 puntos para crear un equipo de colaboradores, exactamente. Y entonces, el primer punto, antes que otra cosa, digamos, como responsable de tu equipo, es conocer cómo funciona el proceso administrativo de recursos humanos. ¿De qué te sirve conocerlo? Pues de entrada te sirve conocerlo para saber en qué áreas tienes, digamos, oportunidades o deficiencias y entonces cómo puedes mejorar estas áreas para tener un equipo de trabajo altamente efectivo. Fíjate que el proceso de RH es un proceso que tuve la oportunidad de conocer precisamente a través de una asesoría que tuve durante un año con Gilbert Morchanan. Entonces, obviamente en mi experiencia, el tema administrativo de cómo controlar un restaurante, es decir, de cómo controlar el costo, ¿no? De cómo controlar las ventas, cómo proyectar las ventas, cómo controlar los gastos, ¿no? Cómo hacer planes de mantenimiento, etcétera. Todo ese enfoque para generar la rentabilidad es importantísimo, por supuesto, pero no puedes lograr nada de ello si no tienes un equipo de trabajo que de entrada conoce cuál es tu enfoque, conoce cuál es tu objetivo y funcionan desde su espacio, desde su posición para lograr ese objetivo. No puedes buscar rentabilidad, como se lo digo a nuestros clientes, no puedes esperar mejorar el costo si el costo, la palabra costo, el concepto del costo, no fluye entre tu equipo de trabajo. Si tus cocineros no saben lo que es el costo, si tu almacenista no entiende lo que es el costo, si tu administrador general no entiende lo que es el costo, va a ser muy difícil que puedas lograr avances en el costo, ¿no? Es decir, por supuesto, podemos generar, ¿no? Acciones específicas para ese modelo de control, pero el resultado siempre será mucho mayor si tu equipo de trabajo también lo conoce, ¿no? Y para llegar a ese equipo de trabajo que entiende cuáles son los objetivos, digamos, del negocio, que entiende cuál es su posición dentro del equipo y que entiende cuáles son sus responsabilidades, hay un camino que recorrer, ¿no? Y ese camino se recorre desde el diseño de tu plantilla. Entonces, este modelo de recursos humanos, o sea, esta ruta, digamos, del proceso administrativo de recursos humanos, nos va a ayudar a entender, bueno, de entrada, a hacer, digamos, a generar, ¿no? A crear un equipo de trabajo y segundo, nos va a ayudar a que ese equipo de trabajo esté bien capacitado y entienda cuáles son sus responsabilidades. El proceso comienza siempre con una primera etapa que es la etapa del reclutamiento. El reclutamiento, y aquí es muy importante que tú hagas un análisis para ti y sepas honestamente cuáles son los esfuerzos que estás haciendo para reclutar, ¿no? Porque al final de cuentas, el tema del reclutamiento, ¿no? Es la base, la primer base para que la gente que llegues a tu negocio
cuente con el perfil, cuente con la disposición, con la energía que necesitas para tu equipo de trabajo, ¿no? En este primer momento, en el reclutamiento, generalmente la asignación es para la persona que lleva nuestras redes sociales, para la persona que lleva un poquito nuestra imagen. Muchas veces esta misma persona puede también ayudarnos a hacer el levantamiento de vacantes, ¿no? En diferentes plataformas, ya sea bolsas de trabajo físicas o bolsas de trabajo virtuales, ¿no? Entonces, digamos que para poder generar el reclutamiento sí necesitamos hacer esta, digamos, convocatoria. Y la convocatoria la hacemos a través de los medios tradicionales, como puede ser periódico, como puede ser perifoneo, como pueden ser volantes, y también a través de los medios digitales, ¿no? Como son bolsas de trabajo digitales, Facebook, grupos de WhatsApp locales, etcétera, ¿no? Entonces, hay alguien que se tiene que hacer responsable de semana con semana, estar levantando, estar subiendo estas vacantes a las diferentes plataformas que tenemos. Cuando no hay nadie haciéndolo, pues obviamente, ¿cómo esperas que se nos acerque la gente, no? Tener una persona específica de recursos humanos puede ser una inversión, ¿no? Que no siempre, digamos, no siempre es necesaria, ¿no? Si distribuyes bien el proceso administrativo entre tu equipo de trabajo, no necesariamente necesitas una persona que esté 100%, digamos, enfocada en el recurso humano, ¿no? Hay unas partes aquí que manejará la contabilidad, tal vez hay otras partes aquí que manejarán los mandos medios, tal vez la caja como una extensión del asistente administrativo, ¿no? Y ahorita voy a ir comentando un poquito eso, pero al final de cuentas, alguien se tiene que hacer responsable de estos procesos. Bueno, aquí en el chat me dice, información de la visita a Guadalajara, perdón, ok, pensé que era una pregunta referente a... Se lo manda, más adelante les platico un poquito de lo de Guadalajara. Muy bien, fíjate que para que tú puedas generar un buen reclutamiento, necesitas tener claro de entrada cuál es tu plantilla estándar, es decir, cuántas personas componen tu plantilla y en qué posiciones están, ¿sí? Cuántos meseros, cuántos garroteros, cuántos cocineros, lavalosas, cocineros A, cocineros B, si tenemos o no tenemos almacenista, etcétera. Hay que diseñar la plantilla estándar, ¿no? Digamos, de alguna manera definir el número de colaboradores por departamento para que podamos tener entonces ya la información de con cuántas vacantes contamos, ¿no? Asimismo, ya teniendo esta plantilla estándar, también vale la pena que tengamos definido ya un tabulador de salarios. Un tabulador es simplemente una tabla, digamos, de salarios, donde estos salarios van incrementando de acuerdo a su nivel de responsabilidad, ¿no? Entonces, obviamente no gana lo mismo un lavalosa que un cocinero A. Sin embargo, una lavalosa que tampoco requiere la misma experiencia, puede ir creciendo dentro del negocio para llegar a ser cocinero A, cocinero, subchef, chef, etcétera, ¿no? Puede pasar por todas las posiciones y el tabulador te va a ayudar precisamente a que ese cambio de responsabilidad también venga acompañado de un cambio en salarios, ¿no? Entonces, teniendo ya tu tabulador estándar y teniendo tu plantilla estándar, ya con eso ya puedes tú diseñar tu gasto de nómina y también puedes saber con exactitud cuáles son las vacantes que tienes. Estas vacantes, o sea, es decir, este número de plantilla lo deben de conocer muchas personas dentro de tu negocio, ¿no? Obviamente tú como director, tú como gerente, tú como administrador general, ¿ok? Pero es el gerente operativo, es la persona que se carga de la operación, la que una vez a la semana tiene que estar solicitando las vacantes. ¿A quién? A la persona que sea responsable de subir esas vacantes a las plataformas que tenemos para el reclutamiento, ¿no? Esta persona que va a subir las vacantes no siempre, no necesariamente es una persona que conoce cómo funciona la operación, ¿no? Tal vez sea un administrador, tal vez sea un experto en mercadotecnia, alguien, ¿no? Que no necesariamente conoce cómo funciona la operación. Por ello, hay que también, en la medida de lo posible, ir diseñando los perfiles de puesto de cada uno de estos colaboradores, ¿ok? Teniendo esta información completa, ya podemos generar el reclutamiento. Una vez que están las vacantes, digamos, levantadas en las diferentes bolsas de trabajo, va a existir posteriormente la selección. Vamos a dirigir a estas personas a una entrevista. Bueno, puede haber de hecho 2 entrevistas. Puede haber una entrevista, si tú quieres, telefónica, donde la persona encargada de reclutamiento corrobore que por lo menos tiene las mínimas, digamos, las características mínimas del puesto, ¿no? Como cuál, pues como que tiene las habilidades técnicas o tiene la experiencia necesaria o tiene la edad requerida, ¿no? Y ya que tiene esas, digamos, características, entonces ya la puedes dirigir a entrevista.
En esa entrevista siempre sugiero que la entrevista, si es un puesto operativo, la entrevista sea llevada por el jefe de departamento y por el gerente operativo, ya sea en conjunto o ya sea por separado, pero que en el mismo espacio de tiempo, o más bien en el mismo día, se pudieran como entrevistar por ambas partes. El jefe de departamento va a preguntar cosas técnicas, cosas muy de cómo le va a aportar él a su servicio, ¿sabes? Y el gerente general pues va a ver también un poquito más tema de conocimiento, tema más de cómo, pues sí, sinceramente también de cómo vibra con la persona, de cómo, si cree o no cree, ¿no? En la persona, claro. Aquí hay una situación pues muy subjetiva, ¿no? Que podrían ser las consideraciones del jefe de departamento o del gerente general, del gerente operativo. Lo que sí debemos de reconocer es que todas esas personas que van a entrar van a formar parte del equipo del gerente operativo. Por lo tanto, si el gerente operativo o el jefe de departamento no están de acuerdo con la contratación, vale mucho la pena escucharlos, porque al final se contratan, ellos en realidad no les da seguimiento y finalmente el colaborador no se desarrolla o no dura, digamos, con nosotros lo que debería de durar, ¿no? Entonces, eso se convierte a la larga, pues, en un gasto, ¿no? De acuerdo a la rotación, se convierte en un gasto para el restaurante. En este sentido, en la selección vale mucho la pena que tengamos una entrevista. Nosotros vamos a dar, como muchos de ustedes ya saben, vamos a dar un diplomado en línea con Soft Restaurant, donde hablamos de este proceso muy a detalle y ahí les compartimos algunos formatos ya predefinidos, como lo que es una guía de entrevista, como lo que es una solicitud de empleo personalizada, como lo que son formatos para archivo de personal de recursos humanos. ¿Ok? Pero si ustedes pueden hacerlo, definan, diseñen una entrevista en conjunto para que pueda ser aplicada por ustedes mismos cuando llegue una nueva persona y que no la entrevista sea completamente abierta, ¿no? O sea, que sí lleve una estructura. Entonces vale la pena esta entrevista porque ahí es donde tomamos básicamente la decisión de contratación. Una vez decidida la contratación, entonces ya pasa a un proceso de contratación. El proceso de contratación básicamente es pedir referencias de la persona completamente. No recomiendo contratar a nadie sin que se hayan solicitado antes las referencias, solicitar la documentación completa que requiere el restaurante y finalmente comenzar a hacer el archivo de personal. En este sentido, ¿no? Para la contratación podemos hacer apoyo, por ejemplo, de la caja, ¿no? La caja podría, con un formato de entrevista, podría solicitar las referencias vía telefónicas de estos nuevos colaboradores. También la caja puede recuperar, digamos, la documentación de ellos y empezar a armar lo que sería el archivo de personal. El cajero, ¿no? En diferentes, digamos, estructuras, el cajero nos puede ayudar con temas de bar, ¿no? A veces, muchas veces la caja y el bar se confunden, ¿no? O nos puede ayudar con temas administrativos. Siempre sugiero que la caja sea una extensión administrativa. Sugiero también que la caja no se ocupe de temas de bar, ¿no? O sea, no necesariamente, dependiendo, claro, de tu nivel de venta, ¿no? Cuando tienes un nivel de venta correcto o adecuado, pues sí puedes tener, obviamente, digamos, el personal en las diferentes áreas. Te comento esto porque al final la contratación, el tema de referencias y el tema de la documentación es sumamente importante. Muchas veces ahí está el punto por el cual la gente que contratamos no nos dura, porque en realidad es gente que no está como comprometida, ¿no? A ningún negocio, no está comprometida con ellos mismos. Y eso ya se sabe desde sus referencias anteriores. Así que es importante que las miremos. En el tema de inducción, por ejemplo, que ya una vez contratado, en el tema de inducción significa que esta persona que ya fue contratada, seleccionada y contratada, ya llega a su primer día de trabajo, ¿no? Y en ese primer día de trabajo, sugiero que se le haga un recorrido de inducción, es decir, que lo lleves a conocer toda la sucursal, que lo presentes con los diferentes jefes de departamento, que le digas dónde están sus áreas, dónde va a dejar sus cosas, etcétera. Y una vez que ya conozca esto, vale la pena también que le hagas una presentación de inducción, donde le comentes quién es tu marca, qué es tu marca, ¿no? ¿Qué es lo que significa para ti tu marca, ¿no? Y también comentarle cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Laborales y cuáles son sus derechos laborales también, ¿no? Contigo. Si le vas a dar seguro social, si le vas a dar alguna prestación como comida de personal, etcétera. Todo esto genera una presentación y cada vez que contratas a una persona, tú coméntaselos. Es una presentación que no va a durar más de 15, 20 minutos tal vez,
y va a hacer mucho la diferencia, porque entonces la persona que llega a tu negocio ya va a ser una persona que va a pensar, ¿no? Que está llegando a un lugar un poquito más organizado, ¿no? Que, donde va a ser tomado en cuenta. Así que vale la pena que se haga esta inducción. Y posteriormente a la inducción, bueno, pues saber que también todas estas personas que van a llegar a tu negocio necesitan ser capacitadas en sus diferentes posiciones. ¿Quién va a capacitar? Los jefes de departamento. Esos mismos que los seleccionaron, esos mismos son los responsables de hacer la capacitación. Por supuesto, para capacitar a un cocinero necesitarás herramientas, igual que para un mesero, ¿no? Y estas herramientas son herramientas que deben de desarrollar tus jefes de departamento. ¿Como cuáles? Como el recetario, ¿no? No es suficiente con que conozcan el recetario, también tienen que apuntarlo, tienen que hacer su procedimiento. La secuencia de servicio. No es suficiente con que tengas un jefe de piso muy RP. Este jefe de piso, y tú como director, también tienes que, digamos, diseñar y poner en documento la manera en que quieres que tus clientes sean atendidos, ¿no? Diseñar una secuencia de servicio. Obviamente, habrá que diseñar también formatos de capacitación por puesto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesita conocer un lavaloza, ¿no? A lo mejor las diluciones químicas, el proceso de lavado, el proceso de secado, el proceso de desinfectado. Si tienes máquina lavaloza, necesita conocer también la operación de la máquina lavaloza, la forma en que va a estar corriendo los enseres limpios hacia la cocina y hacia las áreas de salón, etcétera. Todo lo que va en la área, se lo tienes que explicar, ¿no? A detalle. Y eso no es en una hora, ¿no? No es así como, ponte ahí a ver qué pasa, qué es lo que hacemos, ¿no? Sino más bien es dedicarle un día, un tiempo, mostrándole, por lo menos un día, mostrándole exactamente cómo se hace el trabajo, ¿no? Y a la vez, pues, evaluando, ¿no? Sus habilidades técnicas para el trabajo. Entonces, esta capacitación también es responsabilidad completa de tu jefe de departamento. Y hay un último punto que es el entrenamiento, que el entrenamiento en realidad ya es un desarrollo un poquito mayor y te sirve mucho para poder expandirte, ¿no? Cuando ya quieres abrir una segunda unidad, una tercera unidad, no sé, una quinta unidad, ya en realidad lo que necesitas son entrenadores, no son solamente jefes de cocina, necesitas jefes de cocina entrenadores que después se convierten en tu equipo de aperturas. Estos entrenadores pues ya tienen una capacitación como entrenadores, o sea, se les enseña a ser entrenadores, porque pues todo tenemos que aprenderlo de una manera, digamos, organizada, ¿ok? Y al enseñarles este tema de cómo ser entrenadores, también se definen, ¿no? Los perfiles de puesto o los manuales de posición. En esos manuales, pues se van a documentar los procesos básicos de la posición, ¿no? Por ejemplo, qué formatos ocupan, cuáles son sus actividades en el día, antes, durante y después del cierre, durante el servicio, etcétera, ¿no? Entonces, ya para cuando llegas a este modelo de entrenamiento es porque ya tienes muy dominada toda la parte de capacitación en tienda, ¿no? No puedes llegar a ser entrenador si no antes hiciste tu trabajo de levantar todas las herramientas de documentos, ¿no? Como son recetarios, secuencia de servicio, formatos operativos, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, primer punto, ¿qué es un equipo bien organizado? ¿Qué es un equipo efectivo? Pues conoce cómo funciona tu proceso en tu restaurante. Tal vez no estás haciendo un buen reclutamiento. Tal vez nadie se encarga del reclutamiento. Tal vez no estás haciendo una buena selección. O cuando contratas no pides referencias. O no tienes una inducción y ellos entonces no generan eso que le llamas ponerse la camiseta, ¿no? No generan identidad con tu negocio. ¿Por qué no? Pues porque no les has dicho qué es tu negocio, ¿no? No les has explicado qué tan importante es tu negocio y qué tan importantes son ellos para tu negocio. Entonces yo creo que ahí tiene mucho que ver con la comunicación. Muy bien. Eh, en el siguiente punto significa elabora tu organigrama. Si ya tenemos conocimiento de en todo nuestro proceso administrativo de recursos humanos, ¿no? Entonces hay que comenzar por el principio. Define tu plantilla estándar y para definir tu plantilla estándar un pasito antes es elabora tu organigrama, ¿no? Y para tu organigrama, que para tu organigrama puedes generar, ¿no? Diferentes modelos. Este es un modelo que nosotros aplicamos mucho en la consultoría, ¿no? Y que es un modelo donde te vas a dar cuenta, tienes la dirección o el dueño del restaurante, el propietario, el director o el gerente general, tiene dos brazos, un brazo operativo, que obviamente tiene experiencia operativa, que conoce de cómo funciona una cocina, un bar, un salón, que conoce cómo funciona un almacén, que maneja una caja, etcétera, un operativo. Y tenemos también un administrativo, que no necesariamente conoce la operación al 100%, sino que conoce, sí, de
tesorería, de administración, tal vez de contabilidad, ¿no? Entonces, estas dos posiciones son sumamente importantes. Y de la posición operativa se desprenden, digamos, los jefes de departamento. Que aquí en este modelo de cafetería solamente tenemos un jefe de piso que se encarga de salón y bar, tenemos un jefe de cocina que se encarga de todas las áreas de cocina y tenemos un almacenista o comprador, ¿no? Que de hecho está en este color porque el almacenista o comprador también funciona un poquito, ¿no? Aquí con el gerente administrativo. El administrativo, digamos que es la persona que lleva el control de los ingresos y de los egresos de la empresa, tiene directamente a su cargo a un cajero, ¿no? Que al final de cuentas lo apoya con temas administrativos y tiene también digamos, una línea de trabajo directa con el almacenista. ¿Por qué? Pues porque genera el administrativo, es quien se encarga de los pagos, ¿no? De la programación de pagos. Entonces el almacenista pues le manda todos los comprobantes de pago al gerente administrativo, quien programa la administración de pagos, ¿no? Entonces así funciona un poquito este organigrama y ya escalonado, ¿no? Lo podemos llevar a un nivel multisucursales, donde sí tenemos, digamos, sucursales que funcionan de esta misma manera. A lo mejor si eres bar, si ya no eres cafetería, eres bar con una jefatura extra de bar, dependiendo, ¿no? Considera tú que una cafetería vende un 25% de bebidas y un 75% de alimentos, pero por ejemplo un restaurante de especialidad puede vender hasta un 35% de bebidas, ¿no? Y una cantina puede vender hasta un 50 o 60% de bebidas. Entonces, la jefatura de bar está en función del nivel o de la mezcla de venta que tengas con las bebidas, ¿no? Pensando que vendes 1.000.000 pesos, vender un 40% de bebidas, ya estamos hablando de 400,000 pesos de producto que despachas desde tu posición de bar. Así que ahí es importante tener un jefe de departamento, ¿sí? Muy bien. Entonces, seguimos, digamos, con este mismo organigrama de sucursal, pero aquí ya puedes observar cómo el gerente administrativo, que en una sucursal pequeña, donde a lo mejor hay 10, 20 personas, solamente hay un gerente administrativo, pero ya en un esquema multisucursal, este gerente administrativo ahora sí que expande sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones? El tema de seguimiento a contabilidad, el tema de seguimiento a recursos humanos, a tesorería y obviamente a algunas situaciones de compras o de mantenimientos que hay que pagar, ¿no? Entonces, aquí este tema, bueno, este es un corporativo, por lo tanto, el departamento de mantenimiento es un departamento de mantenimiento centralizado que le va a dar servicio a las sucursales, ¿no? El analista de costos es digamos, un analista, ¿no? De inventarios, de almacenes y de compras, ¿no? Entonces es un apoyo directo al gerente administrativo. Muy bien. La idea es simplemente, si tú puedes organizar a tu equipo de trabajo, ¿no? Lo primero que debes asignar son precisamente a los líderes, a estos líderes, ¿no? Y como aquí lo dice, tendremos que en el paso número 3, asignar y desarrollar a nuestros mandos medios, ¿no? Y nuestros mandos medios, regresando un poquito a este organigrama de la cafetería, nuestros mandos medios básicamente los podemos generar aquí, en la jefe de piso, el jefe de cocina, ¿sí? El administrador general, ¿ok? El almacenista, si es que contamos con esta posición, y el gerente operativo. Todos estos son de alguna manera mandos medios, ¿no? Obviamente el gerente operativo tiene a su mando, tiene a su cargo, perdón, estos mandos medios, ¿ok? Y la dirección general pues tiene nada más dos mandos, ¿no? Que es la administración y la operación. Cuando tú haces un análisis de tu plantilla, obviamente lo vas a hacer en número de personas, pero ya una vez hecho este análisis, digamos, administrativo, ahora sí necesitas reconocer, ¿no? La calidad de tu gente. O sea, analizar un poquito si estas personas que tienes actualmente cumplen con el perfil de lo que estás buscando, de lo necesario para la posición. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho comentar esta frase, ¿no? Porque es verdad, en muchos sentidos el éxito y el desarrollo de un restaurante depende de los hombres o mujeres que lo dirigen, ¿sabes? Y no solamente lo dirige una persona, o sea, no solamente hay un gerente operativo, que sí lo puede haber, pero un gerente operativo que dirija a más de 20 personas es complicado. Entonces, necesitas mandos medios que también sean líderes. Necesitas jefes de cocina que sean proactivos, que sean líderes con su equipo, que hagan un buen ambiente laboral,
que les gusta lo que estén haciendo, ¿no? Entonces hay que pensar en quién es tu jefe de cocina, quién es tu jefe de bar, quién es tu jefe de piso, quién es tu almacenista, ¿no? Como también como un mando medio a ese mismo nivel. ¿Quién es tu cajero, no? Porque tu cajero también necesita tener un criterio suficiente para poder darle apoyo a los jefes de piso, por ejemplo, ¿no? Entre tu equipo, hazte de cuenta que entre todos los que tenemos del equipo, y necesitamos cubrirnos entre nosotros las necesidades. Por eso somos un equipo, por eso hay un gerente que tiene que observar esta situación. Si tengo un jefe de piso que a lo mejor no es tan administrativo, pues siempre habrá un cajero que le pueda ayudar a hacer un formato, a entender cómo funciona el Excel, etcétera, ¿no? Entonces, para eso funcionan, para que los administrativos, que son administrativos con experiencia administrativa, le puedan ayudar a los que no son administrativos, que son más operativos. Entonces, muchas veces a mí me gusta asignar al cajero como líder o más bien como encargado de formatos, ¿no? Aquí está tu carpeta de formatos de cada departamento y ya el gerente o el jefe de piso llegan con el cajero y a ver, regálame una impresión de inventario, a ver, regálame una impresión de rol semanal, a ver, regálame una, ¿sabes? Y entonces así funciona un poquito mejor. Sobre todo si no tienen los recursos para darle computadora a cada uno de ellos, ¿no? Al final, como líder, necesitas necesitas ver que esos recursos que tienes, aunque sean pocos, los tienes que organizar bien. Pero ¿qué pasa cuando tienes un cajero que a lo mejor asignaste a caja y que ni siquiera sabe encender una computadora o que ni siquiera sabe manejar un Excel? Pues entonces no es la persona correcta para la posición y necesitas entenderlo. No te digo que la quites, pero sí tal vez que la transfieras y que en tu proceso de recursos humanos pues tengas como en el reclutamiento la herramienta necesaria para poder cubrir estas necesidades. Busca un cajero con las funciones y con las habilidades que requiere. Colócalo en esa posición y vas a ver cómo las cosas fluyen de una mejor manera. A veces nosotros mismos, al no tener personal o al asignar funciones a personales no indicados para esas funciones, pues nosotros mismos evitamos el crecimiento y el desarrollo de nuestro equipo de trabajo. Sé lo que me vas a decir. Es un tema el personal, no hay personal. Estamos muchas veces dispuestos a pagar excesos de personal. Aquí yo he visto, yo soy en Nayarit, ¿no? A todos ustedes por allá. En este momento estoy en Guayabitos. Y he estado trabajando en esta zona, lo que es todo desde Puerto Vallarta hasta Tepic. He visto restaurantes dispuestos a pagar 700, 800 pesos diarios a cocineros, ¿no? Y aún así no hay cocineros. Aún así no. ¿Por qué? Porque todos los restaurantes tienen complicaciones, ¿no? Distintas. A veces el tema de los horarios, ¿no? A veces el tema de los transportes, de las rentas. Por ejemplo, aquí la problemática fundamental es que no hay vivienda, ¿no? Para los trabajadores. Así que el diseño del manejo de nómina en esta zona incluye el tema de pago de hospedaje para los colaboradores. Cada zona tiene sus complicaciones. Aún así, no podemos nosotros tirarnos en la hamaca. El tema del reclutamiento es una responsabilidad fundamental. Es como las compras, digamos, si lo quisieras equiparar, ¿no? No vas a poder trabajar sin producto, no vas a poder trabajar sin recurso humano. Así que hay que dedicarle espacio a ello. Si no lo consigues todavía, organiza el que tienes, ¿no? Organiza el que tienes. Analiza cada uno de ellos acerca de sus habilidades para la posición que tienen. Todos ocupamos 3 tipos de habilidades. Por ejemplo, pensemos en una posición tradicional. Pensemos, bueno, desarrollemos un poquito más este tema de caja, ¿no? Bueno, no, vamos a hacerlo más interesante y vamos a desarrollar, por ejemplo, el tema del gerente operativo, ¿no? Para hacerlo un poquito más a un amplio nivel. El gerente operativo, que si lo vemos dentro del organigrama, la posición más alta dentro de la composición operativa, ¿no? El jefe operativo tendría que tener habilidades técnicas, es decir, debería tener experiencia de cómo se hacen las cosas, ¿ok? Por ejemplo, un buen gerente en el modelo de Italianes, que les comentaba hace un rato cuando hablábamos del proceso de recurso humano, en este modelo de Italianes, ¿no? El gerente operativo solamente podía ser asignado como gerente operativo si ya había tenido certificaciones como con todos los puestos, como mesero, como hostes, como jefe de piso, como cocinero, como lavaloza, como jefe de cocina. Y cuando ya tenía todas estas certificaciones, entonces sí se podía asignar como gerente operativo, ¿no? Ese modelo, por supuesto, hizo escuela, ¿no? Italianes fue un gran negocio, ¿no? Y lo sigue siendo, aunque ya funciona para Grupo Alsea, ¿no? Con la metodología de Grupo Alsea.
Pero lo que sí te digo es que los gerentes que llegaron a ser gerentes en el grupo Italianis eran gerentes muy capacitados, conocían las tiendas perfectamente de pe a pa, porque habían tenido la obligación de pasar por cada una de las posiciones. Y muchas veces ese recorrido les podía durar hasta 2, 3 años, ¿no? En recorrer todas las posiciones. La- Tal vez nosotros no tengamos el espacio para hacerlo, pero si vamos a contratar a alguien, pues por lo menos contratemos a alguien que haya tenido ya experiencia en cocina, experiencia real, ¿no? O sea, que sea fundamentada en cocina, en servicio y en bar, ¿no? Entonces, ya con esas experiencias técnicas, ellos podrán ayudar a los jefes de departamento a diseñar y a corregir, digamos, las áreas de su propio departamento. Entonces, recuerden que el gerente operativo es un supervisor de las áreas operativas, pero también es un asesor de esas áreas operativas. Es decir, él es el que busca y encuentra las correcciones de las áreas operativas. Así que necesita saber cómo hacerlo, ¿no? Si es un gerente que ya tienes trabajando contigo, pues entonces mételo a la cocina, mételo al salón. A lo mejor no porque los gerentes generalmente son personas que se manejan mucho desde la línea de servicio, saben hacer ERP, se encargan de estas posiciones de atención al cliente y pocas veces se meten al back, ¿no? Se meten a la cocina, se meten al bar, se meten al almacén. Bueno, si ya lo tienes, mételo. Dale un día a la semana. Los días lunes es de capacitación gerencial. Y los días lunes el gerente es como un día de descanso y se la pasa todo el día en el almacén, o todo el día en el bar, o todo el día en la cocina. En poco tiempo vas a tener un gerente que conozca las áreas completamente y eso vale mucho la pena. Segundo, habilidad conceptual, administración. Si ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos cómo levantar un inventario, ¿no? De vinos y licores, que puede ser por peso, puede ser por décimas, puede ser por tragos, ¿no? Si ya sabemos cómo levantar ese inventario, ahora hay que saber para qué hacerlo. ¿Por qué lo estamos haciendo, no? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿O por qué lo estamos haciendo? Y estamos haciendo un inventario precisamente para controlar el costo de bebidas, para manejarnos en cierto porcentaje. Y para eso hacemos inventarios diarios de cerveza, inventarios diarios de refresco, inventarios de vinos y licores que pueden ser semanales. Y de esta manera podemos llegar a hacer un paleo donde comparemos, ¿no? El consumo diario contra el consumo semanal. Y entonces el gerente puede entregar a través de esta información que están haciendo en su bar, por ejemplo, puede entregar a los socios, puede entregar un reporte de productividad, un reporte de mejora y a los del bar puede darles indicadores de seguimiento para que entonces los puedan llegar al objetivo necesario. Y de esta manera puedes bajar sin problema 1 o 2 puntos porcentuales del costo de tu bar. Pero necesitas saber, tu gerente necesita tener la proyección, necesita saber para qué hacerlo. Entonces, este también es otra necesidad de desarrollo de nuestros gerentes. Si no lo tiene que hacer con él, pero invítalo a que tome webinars como este, mándalo a talleres de costos, capacítalo, ¿sabes? O sea, si no lo sabe hacer, si no tiene esta habilidad conceptual desarrollada, que es la más difícil, porque ¿dónde la desarrollamos? Obviamente con experiencia, pero generalmente lo desarrollamos en la escuela, ¿no? Entonces, al final de cuentas, los gerentes también tienen que invertir en su educación. Tienen que invertir en aprender Excel, tienen que invertir en aprender temas de manejo higiénico, tienen que invertir en aprender también temas de dirección, ¿no? Y para eso, pues hay empresas que nos ayudan a desarrollar sus habilidades gerenciales, ¿no? Entonces, esa es la segunda. Y la tercera habilidad, que también es muy, muy importante, es la habilidad humana, ¿no? Y aquí tiene que ver más con el liderazgo, o sea, ¿cuál es mi función? ¿Quién soy dentro del equipo? Y cómo llevo y cómo ejerzo este liderazgo dentro de mi equipo, ¿no? Entonces, el gerente sabe que el gerente hace con la gente, ¿no? El gerente no es, él es un experto en el tema gastronómico, pero el resultado no es por su trabajo manual, es por el resultado de su equipo de trabajo. Así que él, la mayor habilidad que necesita desarrollar es la habilidad de liderazgo, ¿no? Y desde algo tan sencillo como, pues el gerente no puede estar tras las chicas dentro del restaurante, ¿no? No puede estar molestando a las mujeres, porque de pronto hay gerentes, ustedes saben que son como muy dados son ojo alegre, ¿no? Entonces hay eso completamente fuera, ¿no? Fuera del negocio. Hay gerentes que a lo mejor también hacen chisme o hacen grupos, hacen divisiones, ¿no? Los de cocina son mis amigos, los de bar no son mis amigos. Eso no funciona, porque
porque eso mismo te impide, ¿no? El desarrollo de tu equipo. Entonces, el gerente sí es una persona que tiene que ser muy centrada, ¿no? Una persona que sea ejemplar, que de verdad llegue a tiempo, que de verdad venga bien presentado y que con su ejemplo, con su manera de hablarles, con su manera de dirigir al equipo, genere el resultado, ¿no? Obviamente hay diferentes tipos de liderazgo, desde el liderazgo paternalista, que quiere quedar bien con todos, hasta el liderazgo, pues, muy duro, ¿no? Un liderazgo más de control total, ¿no? O sea, más de dureza, menos humano. Entonces, el gerente también tiene que desarrollar su liderazgo. Ahorita platicamos un poquito más de ello. Más coercitivo, exactamente, Rafa. Más coercitivo, un liderazgo más coercitivo. En este caso, el perfil de gerente operativo, ¿no? Se enfoca, como ya lo dijimos, en los estándares de calidad del producto, del servicio y de la imagen. Entonces, el gerente operativo es la persona que está supervisando los departamentos operativos y cómo ellos dan el servicio, ¿no? Del departamento operativo. También se carga del entrenamiento de personal, del desarrollo y del seguimiento a estos planes de entrenamiento predefinidos, ¿no? Soluciona quejas internas y externas, da programas de mantenimiento, ¿no? Y para eso también ocupa el equipo de trabajo, maneja inventarios y es la persona responsable de que el restaurante genere la utilidad de operación. Y en este sentido, la utilidad de operación es el resultado, ¿no? Del restaurante cuando a las ventas totales, que son proyectadas y dirigidas por el gerente operativo, les quitamos los gastos operativos, que sería el costo de alimentos y bebidas, el gasto de nómina y los gastos operativos. Entonces ahí generamos la utilidad de operación. ¿Por qué es responsabilidad del gerente? Simplemente porque el gerente es quien define, ¿no? El control de los insumos, por lo tanto el costo, el control del equipo de ventas, por lo tanto la venta, el control de los equipos internos de mantenimiento y de gastos de consumible, por lo tanto los gastos operativos, ¿ok? Y los roles de personal, por lo tanto el gasto de nómina. Así que como él es el responsable como operador del control de todo esto, también es responsable de la utilidad de operación. Y funciona porque cuando él ya define la utilidad de operación, con esta utilidad de operación se le puede asignar una bonificación por productividad. Obviamente para ello necesitaríamos tener una estructura administrativa que nos dé con claridad, ¿no? Cuál es la utilidad de operación que estamos esperando del negocio. Y estas son sus actividades del gerente operativo. Y así hay que empezar a definirlas de cada uno de ellos. Por ejemplo, el gerente administrativo en su caso, ¿no? Se encarga de auditoría de almacenes y auditoría de compras en general, de la tesorería, que es como la función fundamental, por eso lleva el control de la caja, que son los ingresos, y de los gastos, que es el almacén y los otros gastos que llegan a caja. Es responsable de toda esta administración de recursos humanos, de la contabilidad y de la representación legal, ya sean internos o externos. El gerente administrativo generalmente maneja como estas definiciones, ¿no? Así que esta dupla, este equipo de gerente operativo y gerente administrativo en realidad también se complementan. Uno es muy operativo y el otro es muy administrativo, ¿no? Y entre los dos, pues llevan, digamos, el control. Los resultados de la utilidad de operación que se analizan con el gerente operativo, los genera, los hace el gerente administrativo. El gerente administrativo es el que va a conjuntar toda esta información y va a entregar un resultado mensual. De esta manera, el resultado pues no está, de alguna manera, no puede ser juez y parte, ¿no? El gerente operativo. No puedes, digo, sí es posible que él lo haga, que él haga en sí el formato de control, pero aún así necesita un auditor, una persona que verifique que esta información que está presentando el gerente operativo sea real. Por lo tanto, creemos que es preferible que el gerente administrativo se encargue de esta parte, ¿no? Del control de los ingresos y los egresos. Además de estas dos posiciones gerenciales, también están estos mandos medios, y para cada uno de estos mandos medios tendríamos que definir, por ejemplo, cuáles son sus misiones, ¿no? En el caso del jefe de cocina, la misión, es decir, lo que tiene que hacer todos los días, es asegurar la calidad, la presentación, el montaje y el sabor de los alimentos preparados por el departamento de cocina a través de una continua supervisión y capacitación de su equipo de trabajo, ¿sí? Esa es su misión. Su misión fundamental no es cocinar, ¿no? O sea, no es cocinar los platillos o no. Su misión es asegurar que los productos que salen de la cocina vengan con la calidad estándar definida por el concepto, ¿no? Entonces, muchas veces el jefe de cocina no necesariamente tiene que estar cocinando.
muchas veces es preferible que esté en el área de boqueteo, que es el área de salida de producto, para estar supervisando cómo sale el producto en relación a montaje, temperatura y cantidades, ¿no? Y entonces, desde ahí, él ya está generando su misión, porque eso es durante el servicio, pero antes del servicio y después del servicio, él está capacitando, está supervisando producciones, probando, haciendo checks de sabor, organizando las actividades, las cargas de trabajo de su equipo. Entonces, vale mucho la pena que vayas por lo menos definiendo las misiones de cada uno de los departamentos. El jefe de piso, por su lado, asegura la correcta aplicación del protocolo de servicio conforme a los estándares definidos por la dirección. Si el jefe de cocina está viendo su receta de cocina, el jefe de piso está asegurando la aplicación de la receta de servicio, ¿no? Que es el protocolo de servicio. El protocolo de servicio es este documento que nos va a decir exactamente cómo queremos que se atienda cada uno de nuestros comensales. Le comentaba apenas a un cliente que en mi gusto es, por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de desarrollar el tema de las bitácoras de servicio, asignamos que todos los clientes que llegaran, ¿no? Y eso venía dentro de la secuencia, dentro del protocolo de servicio, a todos los clientes que llegaban a recepción, cuando se les tomaba su nombre para asignarles mesa, a todos, sin excepción, se les preguntaba si esa era su primera vez, si era la primera vez que nos visitaban. Y si era la primera vez que nos visitaban, se aplicaba inmediatamente un protocolo de primera vez. Y ese protocolo de primera vez era una cosa bien sencilla. Simplemente el jefe de piso tenía la responsabilidad de tomar las primeras órdenes a esa mesa. O sea, él iba, les comentaba quién era el grupo, cuál era nuestra propuesta gastronómica, ¿no? Y les ofrecía, digamos, la bebida o el alimento del día, y de alguna manera les daba con esto una inducción al restaurante al que estaban llegando, o sea, una pequeña inducción. Y eso funcionaba perfectamente, porque entonces ya estos clientes de primera vez tenían un seguimiento, ¿no? Directo. Y eso hacía que su experiencia pues fuera mucho mejor. A veces el mesero, al tener más mesas, pues no se daba el espacio, digamos, para darles esta inducción, ¿no? Que siempre además era más agradecida cuando se le daba a un gerente o se le daba a un jefe de piso. Muy bien. Y la misión del gerente operativo, por su lado, es asegurar diariamente la calidad del producto, el servicio y la imagen, es decir, en general, la experiencia del cliente, ¿no? A través de un equipo de trabajo fundamentado en la misión y en la ética de la empresa. El gerente operativo, como ven, es un líder, o sea, debería de ser un líder. Un líder con experiencia suficiente para manejar un restaurante. Un líder ejemplar y con objetivos propios que pueda, digamos, implementar dentro del restaurante, ¿no? Entonces, aquí de entrada, muchas veces el tema del equipo de trabajo es ¿quién es el líder? Voltea a ver el líder y vas a entender por qué funciona así el equipo de trabajo, ¿no? Los líderes que generalmente son más estructurados tienen equipos de trabajo que funcionan, digamos, con más organización. Los líderes que no son estructurados, que son más al apagafuegos, también funcionan con equipos de trabajo que no están preparados, que no tienen producciones, que no tienen la limpieza hecha, etcétera, ¿no? Entonces, eso se refleja completamente. Muy bien. Si ya designamos en el paso número 3 a nuestros mandos medios, ¿no? Y ya pensamos un poquito en cuáles son sus funciones dentro del restaurante, ¿sí? El siguiente paso sería que con tus mandos medios, precisamente con estas personas que acabas de asignar, diseñes las cargas de trabajo de tu equipo de trabajo. Y eso es lo que hacemos en la consultoría, de alguna manera, ¿no? En la consultoría en línea, también ayudamos a los empresarios a entender cómo está su organización, a asignar a los mandos medios, si no y de alguna manera les ayudamos también a evaluarlos. Obviamente hay muchas herramientas para poder evaluar de una mejor manera el mando medio. Y cuando ya están definidos esos mandos medios, tenemos mesas de trabajo con los mandos medios para que empiecen a hacer esto, que es la distribución de cargas de trabajo. En la distribución de cargas de trabajo hay que entender que la operación, o sea, para que la entendamos más fácilmente, dividamos la operación de un turno en tres etapas. La etapa de preservicio, la etapa de servicio y la etapa de postservicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el equipo de vendedores, de meseros, en la etapa de preservicio se tienen que asignar todas las actividades de limpieza de salón, de montaje de salón y de mise en place, ¿no? Es decir, de montaje de todos los stands de servicio.
Por supuesto, aquí en las actividades de preservicio, lo que hay es sobre todo mantenimientos. De hecho, dentro del equipo de vendedores se puede generar un equipo de mantenimiento interno que le dé talacha a mesas, sillas, etcétera. ¿Por qué? Porque son sus áreas de trabajo. Porque ellos también son responsables del cuidado y mantenimiento de esas áreas de trabajo. No te digo que los pongas a limpiar cosas que no le corresponden, pero sí las áreas, el salón, la fachada, la entrada, etcétera, todas estas áreas tienen que ser limpiadas por el equipo de servicio. Durante el servicio, entonces ellos ya se encargan en sus funciones de comandeo, de estar tomando órdenes, de atender al cliente, darles, digamos, esta familiaridad del concepto, ¿no? De resurtir los stands de servicio y de hacer limpieza del salón constante. Y salón incluye baños, ¿no? Es decir, el servicio generalmente se maneja con baños, servicio. Aquí puedes tener mozos de servicio, por supuesto, ¿no? Pero se tienen que considerar en el equipo. Y finalmente, antes de irse, igual son actividades de limpieza, de desmontaje y los inventarios de loza, de cristalería, de plaqué, etcétera. Entonces, el jefe de departamento va haciendo listados simples de todas esas actividades y después las va organizando por estaciones. Por ejemplo, en el caso de vendedores, por estaciones. Las estaciones de servicio son este grupo de mesas que tú le asignas para que él pueda realizar su venta, que dependiendo tu concepto, dependiendo tu nivel de venta, ¿no? O el consumo promedio de tus comensales, dependiendo de eso, les asignas de 2 mesas a 8 mesas, ¿no? A 10 mesas tal vez, pero ya, a veces ya es demasiado. 8 mesas para un CPC de 120, 150, hasta 200 pesos funciona. ¿Por qué? Porque son servicios más rápidos. Depende, ¿no? Ahí, obviamente, tu jefe de departamento, tu jefe de piso, tiene que hacer una propuesta de asignación a tu gerente, ¿no? Y decirle, yo considero que necesito un número de meseros de tanto, ¿no? De tantos meseros para este aforo, etcétera. En ese momento, cuando ya se hicieron la asignación de estaciones, igual a número de meseros, en ese momento ya se van asignando las cargas de trabajo por estación. Muy bien. En el caso de la cocina funciona igual, también el turno dividido en 3. Antes de servicio, antes de abrir al servicio, cuando hablo de preservicio estoy hablando de antes de abrir el restaurante al cliente, ¿no? Entonces, en ese espacio de preservicio que puede ser de 1 a 2 horas, hacemos los inventarios de producciones, las definiciones de producciones, ¿no? Recibimos los insumos del almacén, hacemos ya las producciones en sí mismo y el mise en place, que es el montaje de cada una de las áreas operativas. Como en el restaurante, en el equipo de ventas, ¿no? Que yo no recomiendo de verdad estos modelos de 1 a 1, como le llaman, o de mesa por tiro, que es, me llegó esta mesa, me toca a mí, y la siguiente mesa le toca al otro mesero, y la siguiente mesa le toca al otro mesero. No recomiendo esos modelos porque, sinceramente, el equipo de trabajo muchas veces no se organiza lo suficiente para dar ese modelo de servicio. Siempre recomiendo que en el modelo de servicio de meseros se hagan estaciones de servicio. Y lo mismo pasa aquí, en la cocina. También se hacen estaciones de cocina. Obviamente aquí hay más consideraciones, ¿no? Hay estaciones de cocina para cocineros A, y hay estaciones de cocina para cocineros B, y hay estaciones de cocina para ayudantes de cocina. ¿De qué depende? Pues del grado de complejidad de la estación, ¿no? Un ayudante de cocina puede estar sin problema en la lavaloza, puede estar sin problema a lo mejor en producciones, y puede estar en cocina fría, ¿no? Un cocinero B puede estar en cocina fría, en producciones, a lo mejor en alguna especialidad, como podría ser una de cocina caliente, no sé, frituras o plancha o sartenes, ¿no? Y un cocinero A maneja todas, o sea, maneja cocina fría, cocina caliente, todas las líneas de cocina caliente, a veces maneja una especialidad, ¿no? Por ejemplo, una parrilla argentina, una pizzería, un área de pizzas o un área de, no sé, de alguna especialidad, ¿no? Pastas, ¿no? A lo mejor arroces, ¿no? Entonces ya son especialidades que el cocinero A ya domina con la experiencia, ¿no? En el ramo. A cualquiera de ellos, de cualquier manera y en sus estaciones, hay que asignarles de la misma manera sus cargas de trabajo. Y así se ve un documento con cargas de trabajo. En este documento, por ejemplo, decimos, en las cargas de trabajo previas al servicio, durante el servicio y posteriores al servicio. Y previas al servicio, como se ve aquí, es pues recepción de productos, elaboración de producciones, montaje de líneas. En el servicio es preparación de productos, porque es cocinero, preparación de productos, aseo de productos, entrega de órdenes completas, y antes de irse es lavado de sus equipos de cocina. ¿Qué equipos? Aquí están asignados sus equipos de acuerdo a la estación
que en este caso se llama caldos y sartenes. Perdón. Caldos y sartenes, perdón. Ok, ahorita checamos, ahorita aquí a un usuario que me hace una pregunta de cómo sería una estación para meseros. Muy bien. Simplemente una estación para meseros que, mira, esta es una estación de cocina, por ejemplo. Esta carga de trabajo es para una estación de cocina, donde está el equipo de parrillas, de refrigeración y de fogón, perdón, y de mesa de trabajo. Este equipo constituye un equipo que se llama, o más bien una posición que se llama caldos y sartenes. Y cuando se hacen las actividades de limpieza de post-servicio, te tiene que dejar completamente limpio este equipo, ¿no? Muy bien. Si esto pasa en la cocina, en el salón pasa igual, solamente que una estación de servicio es un número determinado de mesas. Por ejemplo, si yo tengo en mi estación, en mi aforo, en mi salón principal, tengo 10 mesas y a lo mejor están 5 de un lado y 5 de otro, pues lo que hago es divido, ¿no? Divido el salón en 2 estaciones. Y a lo mejor digo, estas 5 de acá son la estación 1 y estas 5 de este lado son la estación 2. Cuando llegan las, es un poquito al revés del 1 a 1. Cuando llega el cliente, tú lo vas a recibir y tú le vas a asignar mesa. Tú lo vas a llevar a una mesa, le vas a decir, mira, pasa, por favor, aquí está su mesa asignada. Y el trabajo de la hostess es asignar esas mesas por estaciones. Asigna la primera mesa a la estación 1, la segunda mesa a la estación 2, la tercera mesa a la estación 3 y la cuarta mesa regresa tal vez a la estación 1. Y así va la hostess. Ella por eso, en la entrada, dentro de su equipo de trabajo de hostess, necesita tener un layout donde ella puede estar, digamos, marcando las mesas que ya va asignando para que también entienda o conozca cuántas mesas se está asignando por mesero. Ese es el trabajo de la hostess. Ahora, no tenemos hostess, ese es el trabajo del gerente. No tenemos gerente, ese es el trabajo del jefe de piso. No tenemos jefe de piso, ese es el trabajo de los meseros, pero ellos mismos entran en la situación de pues que se tienen que dividir las mesas. Entonces, por eso siempre recomiendo, si no hay un líder en el salón, los meseros van a hacer lo que ellos quieran con tu salón. A menos, yo lo que hago es, si no tengo líderes en el salón, agarro de los 5 o 3 o 2 meseros que tenga, agarro al mejor y lo asigno como mesero coach, que es o mesero supervisor, o colócale la designación que quieras, pero es un mesero con un poquito más de responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? La de supervisar estas cargas de trabajo. La de supervisar que en las estaciones, incluyendo la suya misma, se hagan las actividades de preservicio y de postservicio. ¿Qué obtiene a cambio? Le puedes asignar pues, una buena estación, ¿no? O sea, le puedes asignar de fijo una buena estación. Le puedes dar un extra, un apoyo extra, no sé, 500 pesos a la semana. Lo que tú decidas, al final buscas ahí una forma de hacer que alguien te ayude a hacer la supervisión que a veces tú no puedes hacer, ¿no? Entonces, para eso funcionan un poquito las cargas de trabajo y la supervisión por estaciones. Muy bien, si ya finalmente tenemos definidas nuestros líderes de equipo, de jefes de departamento, ¿no? Gerente operativo, gerente administrativo, que también es un líder el gerente administrativo. Y el gerente administrativo debe tener la misma, digamos, los mismos valores, la misma condición humana, ¿no? De poder hablar con todos, imagínate, lleva RH, ¿no? Entonces, de escucharlos, de atender esas quejas que a lo mejor el gerente operativo no lo hace, ¿no? Entonces, el gerente administrativo al final siempre va a estar de apoyo para el gerente operativo, porque, pues seamos sinceros, manejar equipos de trabajo de 20, 30 personas, 40 personas no es fácil, ¿no? Hay restaurantes que tienen 60, 70, 100 personas operando, ¿no? Y esos líderes de todo ese equipo de trabajo, pues no es una cosa sencilla, ¿no? Entonces, el gerente administrativo está ahí para apoyar al gerente operativo con esas consideraciones, no para ponerle el pie, no para exhibirlo, ¿no? Sino para apoyarlo, porque es un trabajo en equipo, vuelvo a repetir todo el tiempo, ¿no? Desde esa perspectiva, cuando ya tienes asignadas estos jefes de departamento, gerente operativo, gerente administrativo y jefes de departamento, y ya ellos a su vez han asignado las cargas de trabajo, entonces lo que sigue es aplicarlas, o sea, llevarlas a implementar. Y para implementar, para que suceda en el restaurante, necesitamos entonces empezar a crecer como líderes de equipo, ¿no? ¿Y qué es un líder de equipo?
Un líder de equipo, pues son estas personas que hacen la gran diferencia en los restaurantes y en todas las empresas. Y la diferencia la hacen en productividad. ¿Por qué? Porque tienen personas más capacitadas, personas con objetivos claros, personas colaboradores que van buscando, ¿no?, el éxito. Entonces, por eso son más productivos. Y por lo tanto tenemos clientes más satisfechos, por supuesto, vendedores que saben que son vendedores y que no están ahí nada más porque me pusieron a tomar órdenes. No, yo vine a vender y vengo a generar un consumo promedio y vengo a generar una buena experiencia, ¿no? Que además puede ser evaluada esa experiencia con Mystery Shoppers o con encuestas de satisfacción. Y están preparados para ello, ¿no? Y además, estos líderes motivan y retienen a trabajadores, porque como dice aquí, hoy más del 60% de los trabajadores no confían en sus líderes. Y no confían en sus líderes porque a lo mejor fueron puestos en la posición sin las habilidades necesarias, pero deja de eso, sin haber tenido ni siquiera la intención de desarrollar esas habilidades que no tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo confías en un líder que no tiene las habilidades para ayudarte a tu trabajo? Los líderes son facilitadores para este equipo de trabajo. El gerente facilita el trabajo de los jefes de departamento. El jefe de departamento facilita el trabajo de los operadores, ¿no? Entonces, si no tenemos estas habilidades, ¿cómo les ayudamos? Y por eso existe, como dice aquí, un largo camino para mejorar la calidad en nuestras prácticas de liderazgo y gestión. En este sentido, de alguna manera quisiera compartir que al final el liderazgo ha evolucionado, ¿no? Evolucionado desde una jefatura de los años 80, ¿no? De los baby boomers y toda esta generación pues ahora sí que de trabajadores que pasaban la vida entera, ¿no? Siguiendo un modelo de crecimiento empresarial, ¿no? En este modelo de liderazgo, el jefe en realidad manejaba este modelo de liderazgo transaccional donde el jefe daba la indicación de lo que se tenía que hacer y él mandaba y no había manera, ¿no? O más bien no había consideraciones hacia el equipo, ¿no? Simplemente se tiene que hacer lo que yo digo que se haga, ¿no? Y ese liderazgo es un liderazgo pues muy primitivo, de hecho es un liderazgo, de alguna manera llaman hasta infantil, ¿no? Porque es un liderazgo que quiere tomar el poder, ¿no? Y que no sabe delegar, no sabe delegar correctamente. Quiere que las cosas se hagan como él dice que se hagan. Y la verdad es que ya no funciona así. El liderazgo tiene que ser más por resultado. El proceso puede tener ciertas diferencias porque somos personas y lo hacemos diferente, ¿no? Pero el resultado tiene que funcionar igual, ¿no? Entonces, eso era el líder, eso era el jefe, luego el líder que empezó a crecer después de los 80, ¿no? Este líder que venía muy extrovertido, ahora sí, muy empoderado, ¿no? Por todos estos también, coach o líderes, ¿no? Que empezaban a guiar, y entonces él decía, bueno, vamos a trabajar, voy a trabajar con ímpetu, y yo voy a estar aquí con ustedes, ¿no? Digamos, es un líder que guiaba, ¿no? Que era completamente experto en operación. Y ese líder también ha tenido que ir dejando espacio hacia el coach, y el coach en realidad tiene la experiencia, tiene las herramientas, pero el coach está más enfocado en el desarrollo del personal. Está más enfocado en que ellos mismos entiendan su posición en el restaurante y lo hagan desde ese convencimiento de la responsabilidad que tiene, ¿no? Entonces, el líder coach desarrolla su equipo de trabajo. ¿Cómo lo desarrolla? Pues generalmente a través de un modelo de coaching, que es un modelo muy parecido al modelo administrativo, ¿no? Y que lo tengo aquí precisamente porque es lo que yo recomiendo a los jefes de departamento, ¿no? ¿Cómo hacerlo? De entrada, primero, pues tiene que llevar este proceso activo, ¿no? Que ayuda a desarrollar a tus colaboradores su potencial, ¿no? Primero, obviamente, escucharlos, o sea, escucharlos, diagnosticar cuáles son las áreas de oportunidad para tu equipo de trabajo, qué habilidades tienen o qué habilidades no tienen. Si las habilidades que le faltan son técnicas, hay que meterlo a capacitar. Si son administrativas o conceptuales, pues hay que meterlo a estudiar o a que tome información, ¿no? De internet o otros lados. Y si son de liderazgo, pues también hay que darle retroalimentación. Entonces, en este modelo, el coach de alguna manera tiene esta interacción con cada uno de sus colaboradores de forma personal, ¿sí? Intercambia feedback con ellos, o sea, los conoce, les ayuda a decirles cuáles son sus áreas de oportunidad, establece un plan de acción para ellos, ¿no? Cualquier modelo de capacitación que requieran para la posición en la que están asignados y les da seguimiento. Y después darle seguimiento, vuelve a sentarse con ellos, vuelve a escucharlos, ¿sabes? Y vuelve a generar este proceso. Y es el mismo proceso administrativo. En el proceso administrativo también, ¿no? De 4 puntos,
¿no? Generas un diagnóstico o un plan de trabajo, ¿no? Lo comunicas correctamente al equipo, ¿sabes? Estableces con ellos el plan de implementación del proceso y finalmente le das seguimiento, evalúas y vuelves a generar tu plan de acción. Entonces es básicamente lo mismo. Mucha retroalimentación, mucha comunicación con tu equipo. Es lo que necesitas sobre todo, ¿no? Todos los problemas que tenemos de que las cosas no suceden como queremos que sucedan es porque no las comunicamos correctamente. Y obviamente porque a lo mejor no tenemos al personal con la capacitación o con la actitud necesaria para llevar a cabo el objetivo, ¿no? Muy bien. Pues estos fueron los 5 pasos, 5 puntos para generar un equipo altamente efectivo, ¿no? Estos 5 pasos han sido desarrollados, ¿no? A lo largo de la consultoría. Son, en pocas palabras, mucho de lo que aplicamos en el ajuste. Nosotros venimos, sí, ya de una experiencia de desarrollo de marcas. Tuve la oportunidad de ser director de Mi Gusto Es, ¿no? Durante 10 años y manejamos todas estas empresas. Después abrimos una empresa de consultoría donde comenzamos a diseñar nuevos conceptos, ¿no? Como son todos estos, que diseñamos de cero, así conceptos que no existían y que los diseñamos de cero. Hemos dado capacitación, nos damos capacitación a restaurantes que están actualmente operando, ¿no? Muchos de ellos están actualmente operando, y diseñamos un programa de coaching especializado en línea, ¿no? Que ayuda precisamente a hacer este tipo de implementaciones de digamos, somos una consultoría integral, así que casi cualquier situación con el restaurante la podemos ver: menús, recursos humanos, administración, operación, diseño de layouts, diseños de restaurantes, diseños de marca, diseños de concepto. Con todo gusto podemos apoyarlo. Y en este tema, el coaching especializado online, que de estos son algunos de nuestros clientes, el coaching especializado online que se llama PECER, bueno, se llama Programa de Coaching Especializado en Restaurantes 2023, es una modalidad de coaching que nosotros estamos dando a través de en línea, perdón, la estamos dando en línea. Es una sesión semanal, son 2 horas por sesión. En esa sesión vemos un tema en específico, por ejemplo, recursos humanos, o por ejemplo, desarrollo de plantilla estándar, ¿no? Vemos la teoría de por qué hay que hacerlo, analizamos tu información, analizamos tu plantilla estándar, tu tabulador de salarios, te ayudamos a ajustar una plantilla, un tabulador de acuerdo al análisis no solamente de tu personal, sino de tus áreas operativas, de tu equipamiento, de tu gasto de nómina, etcétera, y te damos seguimiento en la implementación. Están completamente invitados, aún tenemos algunos espacios disponibles para el programa de coaching especializado, ¿ok? Y les invito a que nos den like en la página de Alejandro Martínez Consultoría, muchísimas gracias, y en la página de Sop Restaurant, por supuesto, para que sepan de más webinars y más comentarios y más talleres como estos. Muchísimas gracias. Por mi parte sería todo. Mi querida Dani, si quieres, te cedo la palabra para que podamos platicar. Bueno, parece ser que Dani se desconectó un poquito, no se preocupen, me voy a hacer cargo de terminar la sesión. Les agradezco muchísimo. Si tienen alguna última duda o pregunta, con todo gusto, aquí estamos para responder. Muy bien, si no tienen ninguna duda, les agradezco muchísimo la atención. Por aquí, ¿cuánto es el costo de la asesoría? Mira, te dejo mi teléfono, aquí está, 55-385-0109. Si me mandas un WhatsApp por ese WhatsApp también, les puedo yo regresar una presentación de la asesoría que estamos ahorita haciendo en línea con el programa de coaching especializado en restaurantes. Muchas gracias por preguntar. Muy bien, fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Espero que el tema les haya parecido interesante y que les ayude un poquito a tener un mejor resultado en su restaurante. Les agradezco mucho. Fui Alejandro Martínez, de parte de AMS Consultoría. Muchísimas gracias a Sop Restaurant, a Dani, a Norma, por darnos este espacio para platicar de temas restauranteros con restauranteros, y nos estamos viendo próximamente. Muchísimas gracias.